Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy con don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Aparentemente bien, pero no hay que fiarse. Ya sabes que la salud... Yo le veo muy bien. La salud es un estado transitorio que no augura nada bueno. Sí, efectivamente. Don Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Yo no me he quedado absolutamente impresionado con la frase de don Julio, así que me voy a replantear mi respuesta, pero por el momento bien. Bueno, yo hoy me he despertado con un tirón en la pierna. No le ha pasado nunca eso de estar en la cama y que de repente le pega un tirón en los gemelos. Mientras no sea tirón power. ¡Jolines, por Dios! me obligará usted. ¿Cómo que no? Más de una vez me quedo tieso. Y eso es que te falta potasio y magnesio. Sí, eso mismo me ha dicho otra persona. Ya es la segunda persona que me lo dice hoy. Pues en la tercera ya hazle caso. Sí, o sea... Te va a costar, pero... Es que eres ingeniero. Tendré que comer. Don Carlos es que plátano, es tiene mucho magnesio. El plátano tiene mucho magnesio y potasio, sí. Está también en nuestra mesa de tertulia don Carlos o don Charles Moore. ¿Qué tal está usted? Mucho gusto. Acérquese un poco al micrófono. ¿Cómo no? El propio micrófono. El micrófono a mí. Eso es. Muy bien. Sí. Bueno, don Carlos es, él es de Minnesota, pero es sacerdote en la diócesis de Nueva York. Así es. Diócesis de una ciudad que últimamente está, en fin, en las noticias por muchas cosas, no todas ellas buenas, de las que comentaremos luego. Ninguna. ¿No está usted contento con el nuevo alcalde que tienen? Por el amor de Dios. Bueno, pues luego hablaremos un poquito de Mamdani y de las cosas que están pasando en un estado-ciudad, que es Nueva York, donde parece que los mamdanistas, es decir, los elementos más radicales del Partido Demócrata, pues se han hecho con las riendas del partido. Pero vamos con cosas de casa primero. Estamos viendo cómo el gobierno, asediado por los casos de corrupción, y ya no por los casos, por las condenas de corrupción, pues se ha enrocado. Pedro Sánchez está en plan reverendo Jones con su secta esta de la Guyana y al final va a acabar todo el partido en una especie de suicidio colectivo junto con el líder. El sábado hubo un comité federal del partido. Solo 3 se atrevieron a criticar tímidamente a Pedro Sánchez. O sea, después de que le acaban de condenar a 24 años de cárcel por corrupto al que era su mano derecha, Ábalos, solo 3 se atrevieron a alzar la voz y ninguno para plantearle: oye tío, vete a tu casa, que te acaban de condenar a tu número 2. Una de dos, o sabías y consentiste a la corrupción, o no sabías y estás incapacitado políticamente para seguir en el puesto. No hubo nadie que se lo dijera. El que más hizo fue Bono, que dijo que había echado de menos en el discurso de Pedro... Perdón, Paje, que había echado de menos en el discurso de Sánchez un poco de autocrítica por los malos resultados electorales en las elecciones autonómicas. Son las cosas de la sinodalidad, Luis. Cuando los sinodalistas, es decir, los participantes en esos sínodos, su salario depende del mantenimiento en el poder de ese líder, los sinodalistas normalmente tienden a mantener al líder. Eso no falla. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tienen pocas posibilidades de ejercer cargos de responsabilidad y de cobrar sueldos en otras posiciones. Entonces, ¿por qué Biden, sabiendo todo el mundo que tenía una demencia ortofrontal bastante potente y muy acusada, que incluso llegaba a salir en los actos y no sabía por dónde marcharse del escenario y todo el mundo veía que estaba completamente tocado y con un problema de conocimiento tremendo, y sin embargo el pueblo norteamericano, la prensa norteamericana, pues lo mantuvo durante 1 año y medio sin hacer una sola reflexión sobre su estado de salud mental. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo que tenía alrededor se ocupaba
de que estuviera protegido, de que nadie se cuestionara su continuidad, porque cuestionar la continuidad de Biden era cuestionar la continuidad pues de 1.000, 1.500, 3.000, 2.000 personas, no sé cuántas, pero de mucha gente, ¿no? Entonces, el problema digo la sinodalidad obviamente en broma, ¿no? Pero ese tipo de acuerdos se toman siempre que unos deciden no suicidarse, sino mantenerse en el búnker y esperar a ver si alguien les salva y les rescata, ¿no? Ese es el tema. ¿Usted cree que les va a salvar o rescatar a alguien, don Javier? Dios quiera que no, pero ya hemos visto de todo. En cualquier caso, yo creo que hay que alertar de los análisis sobre el Comité Federal y sobre todo lo que ocurre en el Partido Socialista, de aquellos bien intencionados que siguen viendo un problema única y exclusivamente en la cúspide del Partido Socialista. El Partido Socialista, desde el año 2001, en el que Rodríguez Zapatero toma el poder, ya es otra cosa, ¿no? No es que lo de antes fuera el PSOE bueno que algunos estén buscando, no, era otra cosa mala, pero desde luego otra cosa de lo que es hoy. Entonces no es que por miedo, por un control norcoreano, búlgaro, del partido, nadie se atreva a decirle nada a Pedro Sánchez. Es que opinan lo mismo que él, comparten proyecto político, tienen las mismas metas, ven natural los aliados que tiene el Partido Socialista. Por lo tanto, el Comité Federal de este fin de semana, así como todos los actos de partido, como cuando en la campaña andaluza se ovacionó a los condenados por ERE, no es una cuestión de enajenación transitoria, es lo que es el Partido Socialista. Por lo tanto, resulta verdaderamente llamativo quienes aún pues no solamente echan de menos el PSOE bueno, sino que les tienden la mano para determinados acuerdos. ¿Qué podemos o qué se puede acordar con esta gente? ¿Qué se puede acordar con esta gente? Pues es difícil de encontrar una sola razón. Bueno, ellos tienen un pegamento que es muy, muy eficaz, que es el odio al otro, ¿no? Claro. Ellos son capaces de generar un enemigo externo al que aborrecen profundamente, lo aborrecen con todas sus fuerzas. Ese es un pegamento muy, muy útil y muy eficiente. Y luego la izquierda hay que reconocerle que tiene una capacidad de manipulación de las masas, del pueblo, extraordinaria. Es decir, ellos elaboran relatos que son muy fácilmente comprables por una mayoría de la población realmente poco informada y poco formada, pero que asume con mucha facilidad relatos que están muy vinculados al sentimiento de la envidia, al sentimiento de los celos, al sentimiento del odio, al no tolerar al otro, y todo eso lo revisten en valores exactamente contradictorios con lo que defienden. Es decir, normalmente cuanto más hablan de tolerancia, menos tolerantes son, cuantos más hablan de respeto, menos, cuanto más hablan del derecho de la libertad, menos libertades te conceden, especialmente al que no piensa como ellos. Es decir, es el drama de una gran farsa, pero que se instala con mucha facilidad en el corazón de las gentes porque apela a sentimientos, a emociones que son muy humanas, que son muy viscerales, que son muy primarias, ¿no? ¿Estamos ante un fenómeno exclusivamente español? Yo creo que no. Yo creo que estamos ante un fenómeno que se está dando en todo Occidente. En España reviste unas características propias, como es natural, en cada sitio se plasma el problema de fondo de una manera, pero lo ha dicho antes don Julio, hemos visto como, por ejemplo, durante la etapa de mandato de Biden, pues hacían piña todos los gerifaltes del Partido Demócrata y los medios de comunicación del Partido Demócrata en Estados Unidos para tratar de convencer a los demás de que Biden estaba en pleno uso de sus facultades mentales, cuando todos veíamos que era absolutamente mentira, ¿no? Y en lo que respecta a la corrupción, pues estamos viendo cómo en todos los países europeos hay problemas y en Estados Unidos hay problemas gravísimos con respecto al tema de corrupción. Estamos viendo cómo se ha utilizado el dinero del contribuyente americano para dárselo en cantidades
inmensas a ONGs, a organizaciones no gubernamentales que supuestamente se dedican a hacer el bien a los demás y que realmente al final lo que eran era una máquina para que los miembros de esas ONGs se enriquecieran y para canalizar dinero del contribuyente americano hacia las arcas del Partido Demócrata y las campañas del Partido Demócrata. Usted viene de Nueva York, padre Moore. La verdad es que viéndolo desde fuera, lo que está pasando en Nueva York, pues a nosotros nos resulta un poco estupefaciente, un poco incomprensible. Nueva York es ese lugar donde hubo un atentado islamista en el año 2001, uno de los más brutales atentados terroristas de la historia, si no el más. Resulta que 20 y poquitos años después elige como alcalde a un musulmán que además es del sector más radical del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en Nueva York para ¿Cómo pasar? es posible, verdad? Sí. Muy buena pregunta. Sí. Creo que en primer lugar hay que recordar esto. 40% de los que votan en Nueva York de por sí es demócrata. Tradicionalmente ha sido, sea quien sea el candidato, ¿sí? Pero el 40% de los que votaron, por ejemplo, para el alcalde, no nacieron en Estados Unidos. 40% de población extranjera. Bueno, de origen extranjero. Sí. Entonces, para ellos, y muchos de ellos, no tienen ningún amor ni cariño para Estados Unidos. Están ahí para, no sé, ganar dinero, para un trabajo, para lo que sea, pero no por amor a la cultura, al país, para nada. Entonces, cuando les hablan de comunismo, de marxismo, están encantados, porque todo es gratis. ¿Qué mejor para un político prometer el cielo y la tierra sin comprometerse? Y así es lo que están haciendo. Ha prometido comida gratis, casa gratis, transportación gratis, todo gratis. Y esa gente, pues sí lo están creyendo. ¿Y quién lo paga todo eso? Yo no sé cómo lo va a hacer, no tengo idea. No tengo idea cómo él piensa hacerlo. No se preocupe, él tampoco. Creo que tienes razón. Creo que tienes mucha razón. ¿Qué papel han jugado los De todos medios? modos, el transporte gratis sí que lo suelen conseguir, porque van andando todos. ¿En Nueva York? No, acaban yendo en el comunismo, acaban yendo todos andando, no hay ningún problema, y comida tampoco hay. Mira cómo acabó Venezuela, cómo está Cuba, que prácticamente están revolviendo en las basuras para encontrar algo. En fin, el comunismo es especialista en liquidarlo todo, prácticamente todo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación en la situación a la que hemos llegado en Estados Unidos, en España, en toda Europa? Porque al final uno mira y dice, hombre, no sé, si hubiera unos medios como los que antaño se supone que había, que se dedicaran a fiscalizar al poder, a denunciar las corrupciones, a señalar lo que está mal, los desvíos de dinero, pues hombre, no se podría haber llegado nunca a esta situación. Pero aquí en España, por ejemplo, hemos visto cómo, pues hombre, ahora hay algunos medios que se rasgan mucho en las vestiduras con un Pedro Sánchez al que hasta antes de ayer le aplaudían, cuyas concesiones a gente destructiva para España, pues si no las jaleaban, al menos las comprendían, o las disculpaban o se callaban. Entonces, ¿podríamos haber llegado como estamos si no fuera porque los medios han renunciado hace muchísimo tiempo a su papel de control? No solamente es que hayan renunciado, sino que los medios, vamos a llamarlos cercanos o directamente de izquierdas, son directamente un tentáculo del poder. En la manera en que ellos entienden de ejercer el poder, la prensa es fundamental. Y de hecho yo creo que a Correa le traicionó el subconsciente en Ecuador cuando hace la reforma constitucional, que directamente nombra a la prensa el cuarto poder. Lo nombra oficialmente, ¿no? Con presupuesto público. Con lo cual es evidente.
Lo que pasa es que aquí siempre hay un elefante en la habitación, ¿no? Es decir, los gobernantes pueden hacer lo que quieran, la prensa puede hacer lo que estime oportuno. El problema es una falta de una sociedad civil con un espíritu verdaderamente crítico, ¿no? Me lo mencionabais antes, como en el corazón del probablemente el mayor ataque en el mundo occidental perpetrado por el fanatismo islámico, en muy poco tiempo se elige un alcalde musulmán, no solo marxista y musulmán, que es una combinación muy complicada, ¿no? Y si no, que lo pregunten en Francia con la Francia insumisa. Con lo cual, aquí ha pasado algo en nuestra sociedad que debemos empezar a descubrir para darle el antídoto necesario. Fijaros, a mí Nueva York me recuerda a Barcelona, porque eran ciudades donde todo el mundo se miraba en el espejo, donde todo el mundo quería vivir, visitar, era el ejemplo para todo, las inversiones a esas ciudades, y de repente empezaron un lento pero imparable camino de degradación hasta llegar a donde estamos hoy, pero un camino de degradación no solamente material sino mental, porque los ciudadanos de esas ciudades solicitan más veneno, siguen elección tras elección votando esto, ¿no? Pero vamos, es que los paralelismos son impresionantes. ¿Habéis visto a Mamdani frente a las fuerzas de seguridad? Me recordó a Ada Colau sentado enfrente de la Guardia Urbana. Es decir, hay algo de endofobia, de ansia por destruir lo que eres, lo que te ha llevado a lo que eres, verdaderamente notable en este tipo de ciudades. No son las únicas, podemos ver París, podemos ver Londres, vamos a ver cómo evoluciona el resto de Occidente, pero es el mismo veneno, ¿no? Y decían que Nueva York era la más europea de las ciudades norteamericanas, pues ahí está. Sigue siéndolo, sí. Es la más europea de las ciudades americanas. Tiene todo lo malo que pueda tener Londres o París. Claro. Sí. Así. Probablemente porque hemos aceptado decir. Aquí normalmente se habla bastante con poca precisión respecto a los fundamentos en los que está organizado nuestro Estado, ¿no? Se habla de democracia. La democracia al final es una forma de participación en la elección de los poderes públicos, de los gobernantes, por elección directa, y se habla del Estado de Derecho, es decir, de la división de poderes del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de esa estructura que permite que tal. Y por otra parte se establece, por lo menos así yo lo estudié en su momento cuando he estudiado Derecho Constitucional o Derecho Político, que para que una democracia fuera de verdad una democracia era esencial, una pieza esencial, era la formación de la opinión pública que fuera libre, ¿no? Si no tienes una conformación libre de la opinión pública, difícilmente puedes decir que esa democracia es una democracia sana, ¿no? Es decir, es verdad que es bueno que cada hombre tenga un voto. Desde mi punto de vista no tengo ninguna duda de que eso es bueno. Otra cosa es de que sea lo mismo que ese hombre esté formado o no esté formado. Las consecuencias de esa forma de entender el poder y la participación son muy diferentes. Y si tú construyes un Estado como el nuestro, en el que prácticamente es imposible incidir en el conjunto de los medios de comunicación si no estás alineado con alguna de las partes del poder, pues entonces la conformación de la opinión pública no es libre y por tanto no responde a un criterio ni de justicia, ni de verdad, sino más bien de partidismo, de sectarismo, de intereses económicos. Y eso es lo que tenemos. Es decir, tú no puedes en España competir con los dos grandes grupos de televisión que tienen unos 7 canales y los otros 6 canales y que por cierto tienen una mayoría de accionariado no español. No puedes competir con grupos como el Grupo Prisa, que tiene una participación en la publicidad institucional pues por encima del 20% de lo que dedica el Estado en términos económicos a los medios. Es decir, no estás en condiciones de impulsar la formación de opinión pública como lo está en el resto. Es decir, Televisión Española dispone de 1.200 millones al año para hacer radio y televisión. ¿Quién rayos compite con eso? Sobre todo si a los que no estamos en esa línea y no defendemos esos criterios y esas ideas nos niegan absolutamente cualquier forma de participación en el presupuesto público, ¿no? Yo
Yo nunca he dicho que no sea bueno que los medios estén, que estén respaldados, porque la gente necesita esos medios para que su libertad sea garantizada. Pero la realidad es que es el efecto que produce la actual situación es el contrario. El dinero público es la garantía de que no va a haber una opinión pública libre. Eso es así. Bueno, pues aquí seguimos nosotros dando la lata, aunque seamos pequeñitos, compitiendo contra gigantes. El trabajar. Bueno. Mi padre me despertaba con esa letanía. Con Luis Aguilé. Sí, señor. Bueno, cómo se quitaba el sombrero y cantaba. Era una maravilla. Todos los días te tienes que levantar. En fin. Estamos en una semana que va a ser crucial por muchos temas. Por ejemplo, hoy se somete Juanma Moreno a su primera sesión de investidura en Andalucía, pero también va a ser crucial por los temas de corrupción. No sé si han leído ustedes la noticia que hoy publican algunos medios de que José Luis Ábalos, esa mano derecha de Pedro Sánchez, que ha sido condenado a 24 años de cárcel, ignoró los consejos de 2 abogados distintos que le impulsaban a pactar con la Fiscalía Anticorrupción y decidió sustituir a sus abogados por otro, confiando en que Pedro Sánchez le protegiera. Y supongo yo que a estas alturas Ábalos entiende que no le va a proteger. Ha sido condenado a 24 años de cárcel y, lo que es peor, Pedro Sánchez en el Congreso esta semana se desentendió de Ábalos, solo defendió a su mujer acusada de corrupción, a su hermano acusado de corrupción, a José Luis Rodríguez Zapatero, pero a Ábalos, Koldo, Cerdán se refirió a ellos sin nombrarlos, diciendo que ha habido gente que se ha aprovechado del partido. Y en el Comité Federal del sábado hizo exactamente lo mismo, defendió a su mujer, a su hermano y al expresidente Zapatero, pero a Ábalos, Koldo, Cerdán y demás los ignoró completamente y dijo que si había habido irregularidades era porque se habían aprovechado del partido, con lo cual, no sé yo, ¿en qué estado mental estará ahora Ábalos? ¿Se sentirá engañado? ¿No se sentirá engañado? ¿Será que es que le prometieron otras cosas, como por ejemplo dejar a su familia en paz y no acusarla también de corrupción? No entiendo a qué ha jugado Ábalos y por qué después de la condena sigue sin ofrecerse a cantar. ¿Indulto? ¿Te suena? Claro. Régimen penitenciario, es decir, es que el juego no acaba con la condena, lamentablemente. Yo creo que todavía la autoridad penitenciaria, es decir, el Ministerio del Interior en último término, el gobierno, tiene muchas cartas en su mano, ¿no? ¿Por qué no ha cantado Ábalos? Bueno, yo creo que ha demostrado ser una persona que no le gusta pagar de su propio bolsillo, y lo primero que no quería pagar era su abogado. Y un abogado bueno. Entonces ahí vimos varios cambios de letrado difícilmente explicables o vamos a decir que no seguían una explicación racional, y yo creo que podemos estar hablando de un tema única y exclusivamente monetario respecto al abogado, ¿no? Y respecto a cantar y no cantar, pues lo que decíamos, por los beneficios que aún le puede aplicar el gobierno y porque no nos engañemos, yo creo que Ábalos es un verdadero creyente. Es decir, yo creo que aquí hay 2 tipos de personas en todos estos fregaos: jetas y creyentes. Y yo creo que Ábalos es un creyente, de verdad lo pienso. Otra cosa es que le gustase... ¿Un creyente en la causa del gobierno? Sí, y en este nuevo proyecto político que ellos encarnan. Es decir, él se sienta frente al espejo y dice: ¿cómo voy yo a colaborar con los demoníacos de la extrema derecha, el nazismo y tal, todas estas cosas? Yo creo que él se lo cree, de verdad lo pienso. Pues yo no veo a Ábalos como alguien que mantenga ninguna creencia política de ningún tipo. Vamos, le veo como alguien que sería capaz de defender una cosa o su contraria dependiendo de cuál le proporcionara más dinero. Yo en el personaje no veo una... Es decir, creo que parte del personaje, lo hemos hablado muchas veces, ¿por qué la gente no deja de votarles ese reducto que les queda completamente irracional?
porque muchas de esas personas, una característica de su personalidad pública, en sus cenas de familia, el cuñado, en el equipo de fútbol, tal, es el del PSOE. Es el del PSOE y lo ha sido siempre. Yo creo que Ábalos forma parte de ese sustrato social. ¿Que le gustaba que le pagasen los pisos en Gran Vía? Hombre, por supuesto. ¿Y que colocasen a las sobrinas? Por supuesto. Pero... A ver, yo eso que creo que estamos tratando de aplicar criterios que aplicaríamos a pues algún conocido nuestro, a la gente de nuestro entorno, a la gente que trabaja aquí. El presidente del gobierno es un señor que se casa con una mujer que lleva la gestión, la administración de saunas para homosexuales, que utilizan a chaperos marroquíes, a veces a menores, para ponerlos en manos de gente viciosa, de depravados, que los utilizan y pagan en efectivo. Por tanto, el señor Sánchez, su estructura personal, su estructura mental, sus hábitos de consumo diario de todo, están dentro de un ecosistema que es ese. Es decir, unos señores que tienen saunas para homosexuales, que trafican constantemente con dinero negro y con personas. Y su mujer es la que lleva las cuentas de eso. Entonces, a ver, si creéis que conocéis a mucha gente que tenga esa forma de entender el mundo, de entender la vida, pues decírmelo. Yo no conozco, es decir, no conozco a gentes que se dediquen a eso y que vivan su vida diaria asumiendo tranquilamente que están en el departamento de al lado, están utilizando a un chiquito de 17, 18 años. Pero precisamente el ejemplo que pone usted, don Julio, es interesante porque si nos vamos a la figura de Sabiniano, el suegro de Pedro Sánchez, sí, no era precisamente un hombre de izquierdas, ¿eh? Era un hombre muy a la derecha, con contactos en los ambientes policiales de muy a la derecha. Bueno, ¿a la derecha de qué? ¿No? Quiero decir, porque en ningún caso esa derecha responde a mi criterio de lo que debería ser o puede ser la derecha. No podía ser. Ellos lo que eran ultras. Eran ultras, lo que entendíamos por un ultra en los años 70, 80, que era un señor que sacaba el bate de béisbol a la que le decías que entonces, no estabas de acuerdo con él. Pero entonces, si recurrimos a esa historia para explicar la figura de Pedro Sánchez, tenemos forzosamente que concluir que Pedro Sánchez, pues lo mismo te podría defender no cosas de la ultraderecha que cosas de la ultraizquierda. Y Ábalos y todo ese entorno, y Koldo, pero si Koldo al final era un colaborador de las fuerzas de seguridad del Estado. Que trabajaba de portero de discoteca. ¿De qué estamos hablando? Pero si toda esta gente está en ese magma que no tiene ideología, que lo que tiene son intereses y sobre todo una forma de entender el mundo sin ningún escrúpulo. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Conéctate y vive la libertad en tu radio. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco,
con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos con la situación en Venezuela. Los datos que están llegando de Venezuela son dantescos. Tenemos ya 1.400 muertos oficialmente contabilizados, pero primero, existe la sospecha de que el gobierno venezolano o está siendo incompetente en el recuento o está ocultando los datos a propósito, porque en las últimas horas solo ha crecido en 50 el número de muertos oficialmente reconocidos, cuando hay en estos momentos como unos 50.000 desaparecidos censados, y cuando estamos viendo imágenes que llegan de Venezuela terribles, de gente bajo los escombros, cadáveres por la calle. Bueno, por un lado, los resultados de la propia catástrofe. Por otro lado, los resultados de la incompetencia. Estamos viendo cómo pues tardaron días en llegar a algunas zonas los empleados del gobierno. Es la gente la que se movilizó en primera instancia y posteriormente han empezado a entrar rescatistas extranjeros. Pero es que además estamos viendo cómo el gobierno venezolano está haciendo todo lo posible por impedir el trabajo libre de los rescatistas de otros países que están entrando y el trabajo libre de los voluntarios venezolanos que quieren ayudar y a los que en ocasiones se impide el paso a las zonas donde pueden ayudar. Yo creo que en estos momentos el gobierno venezolano está como preso de una doble pulsión. Primero, el intentar monopolizar todo el asunto, supongo que por ver cómo sacan tajada de la ayuda humanitaria, y por otro lado el miedo de que se les vaya la situación de las manos con la llegada de tanta gente del exterior, con la movilización de los ciudadanos de la calle, etcétera. Lo que está pasando con algunas imágenes, por ejemplo, de enfrentamiento de Diosdado Cabello con rescatistas estadounidenses, es tremendo, ¿no? Bueno, lo primero es evidente, ¿no? Nuestro abrazo y solidaridad. El otro día ayer leía las cifras que España ha conseguido poner de ayuda humanitaria, y es de esas veces que uno se reconcilia con España y con lo que está pasando. Yo creo que seguimos siendo un país con un sustrato verdaderamente fantástico. Dicho esto, pues los castizos dicen, ¿no?, que las desgracias no vienen solas. Joder, Venezuela lleva 25 años de desgracias. Ojalá empiecen las buenas noticias pronto. Decía usted, don Luis, claro, el gobierno tiene miedo. Bueno, es que hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uno relativamente reciente y cercano geográficamente, y es Nicaragua, ¿no? La caída de la dictadura allí para alumbrar otra dictadura, por cierto, la de los sandinistas, fue precisamente con una catástrofe natural. Tenemos un Estado fallido, absolutamente intervenido, que no ha terminado una transición democrática que todos estamos deseando, en la línea que todos estamos deseando, y que una vez más demuestra que el rey está desnudo. Es decir, a mí me conmovió un testimonio de una venezolana cuando les decía, no, pero mándeles, hay que asegurar la luz para los hospitales. Y decía, ¿qué hospitales? ¿Qué quirófanos? Hay que asegurar el combustible para los vehículos de bomberos y las ambulancias. Y decía, ¿qué ambulancias? ¿Qué vehículos de bomberos? Es decir, Venezuela es un estado fallido y no hay una situación como la de una catástrofe natural para evidenciarlo, con lo cual por eso tiene miedo las diferentes facciones en las que se divide el poder venezolano hoy en día, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues vamos a ver si esto, además de resolverse lo más favorablemente para la población civil,
pues acelera un cambio político que muchos estamos deseando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que las desgracias nunca vienen solas, pero es verdad que el comunismo normalmente encuentra un terreno fértil donde instalarse, allí donde las élites de la teórica derecha se convierten en ricos que explotan a los otros. Las élites hispanoamericanas, en muchos casos, que se han enriquecido tremendamente. Aquí, cuando hablamos de las fortunas de la gente, sabemos y conocemos muy bien que un rico en España es 100 veces más pobre que un rico en Venezuela, o un rico en México, o un rico en Colombia. ¿Por qué? Porque allí ha habido un enorme abuso de esas élites formadas normalmente en las mejores universidades americanas, pero que cuando han dispuesto de la conexión adecuada con el poder político, lo que han tenido han tenido la suerte de tener todas las concesiones, de tener todas las posibilidades de prestar los servicios grandes en la construcción, en los servicios de transporte, en el uso de la agricultura en grandes espacios de terreno. En fin, los ricos se hicieron muy ricos, muy, muy ricos, y no repartieron juego. Y ese fue un caldo de cultivo muy importante para la corrupción de las élites, muy importante para la instalación de personajes como Hugo Chávez. Muy importante. Es decir, seamos realistas. Es decir, eso no hubiera ocurrido en un ecosistema mucho más justo, ¿no? Mucho más equilibrado. Y lo que ha hecho el comunismo en Venezuela no es ninguna novedad. Ha hecho lo que ha hecho siempre, ¿no? Instalar en el poder a gentes que eran peores todavía que aquellos a los que habían derrocado, y fijarse en las fundamentales fuentes de riqueza del país, específicamente en Venezuela, el petróleo, el oro y las drogas. Y sobre esos tres pilares se ha edificado y se ha construido el Estado venezolano, que es un Estado, por supuesto, un Estado fallido, donde 10 millones de personas han tenido que salir de su país y están en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, por toda Hispanoamérica, ¿no? Bueno, eso, desactivar eso, como ha ocurrido en Cuba, pues fíjate, llevan 70 años allí y no ha habido quien los echara, y teniendo a los gringos al lado, ¿no? Que tenían todas las posibilidades. Es decir, se instala en la sociedad un modelo de delación y de corrupción que es muy difícilmente desmontable, y eso es lo que hay. Ahora esperemos que comience el proceso inverso, pero también esperemos que las élites de aquellos países de verdad empiecen a ser un poquito serias y a ser no corruptas. Una gran parte de los problemas que tenemos también en la inmigración ilegal es la corrupción de las élites en África y por todas partes. Gentes que han sido bien formadas en universidades, en la London Business School o en Harvard, y vuelven a su tierra efectivamente con muchos conocimientos técnicos o teóricos, pero ningún principio moral. Ningún principio moral, y sojuzgan a sus pueblos y les sacan todo lo que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a fijarnos en las élites de esos países también, para que no vengan aquellos que quieran simplemente recuperar sus enormes patrimonios, ¿no? Los que robaron durante muchísimas o muchas décadas, ¿no? Está habiendo ahora un debate entre la comunidad venezolana en el interior y en el exterior del país por el tema de María Corina Machado, porque María Corina está diciendo que quiere ir a Venezuela para estar con los venezolanos en estos momentos, pero claro, eso pues en primer lugar es complicado, simplemente porque ¿quién tiene que dar la autorización para que entres? Al actual gobierno venezolano chavista, que no quiere verla ni en pintura allí. Y por otro lado, es que aunque le dejara entrar, pues hay mucha gente que, estando del lado de María Corina, tiene miedo de que un viaje así sirva, pues por ejemplo, para que la metan 2 tiros a algún chavista en cualquier sitio, ¿no? Es complicado, pero... Bueno, María Corina, hay que decir que lleva queriendo ir a su país, retornar a su país meses, y de hecho hay quien dice
que ha tenido alguna tensión con el gobierno norteamericano porque se impacienta, porque es evidente que el tiempo juega a favor de los tiranos de Venezuela, porque quien les está apretando el gaznate es un presidente constitucional, el de los Estados Unidos, que tarde o temprano tendrá que someterse a las urnas. Y si la administración norteamericana cambia, Dios no lo quiera, de signo político en las siguientes elecciones presidenciales, pues a lo mejor la tiranía venezolana tiene una vida extra que nadie daba por sentado. Con lo cual, por eso María Corina tiene prisa. Dicho esto, yo creo que seguro al 100% nunca va a ser el retorno a Venezuela, pero yo creo que los líderes deben estar con su pueblo. Y a mí me gustaría ver a María Corina pronto de regreso, francamente. A mí también, pero claro, ir a un sitio donde su seguridad no está garantizada, pues no sé yo si es la cosa más prudente del mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. En cualquier caso, terrible lo que le está pasando a Venezuela, donde a la catástrofe del socialismo se le une la catástrofe de las placas tectónicas en movimiento. Vamos a ver qué pasa con las relaciones Estados Unidos-Delcy Rodríguez, porque esto está generando una serie de fricciones que no sé yo cómo demonios van a acabar. A ver, Delcy yo creo que ha entendido muy bien a la administración Trump y sabe cuál es el precio que tiene que pagar por continuar, y lo paga puntualmente, ¿no? Yo creo que en los Estados Unidos hay una hoja de ruta marcada con tiempos, donde la administración de los hermanos Rodríguez se va a comer pues bastantes sapos para ir desmontando ese régimen criminal. Tenemos un elefante en la habitación de nuevo, que es el tema de Diosdado Cabello, su ascendencia sobre las fuerzas de seguridad regulares e irregulares, todas esas pandillas armadas y demás. En fin, todo eso es lo que yo creo que los Estados Unidos le están pidiendo a Delcy, y que Delcy, mal que bien y a regañadientes, está cumpliendo en esos pagos, ¿no? Vamos a ver si puede seguir pagándolo. Yo creo que una de las cuestiones que mencionaba don Julio muy relevantes es que los Estados Unidos llevaron a cabo hace escasas semanas, junto con las fuerzas del orden venezolanas, una operación militar en la cuenca donde se extrae oro que estaba absolutamente alquilada o vendida a los narcotraficantes. El arco minero del Orinoco. Efectivamente, han retomado eso, ¿no? Eso era un avispero tremendo. Bueno, pues los norteamericanos con el gobierno del CI lo han hecho. Mientras Delcy siga pagando esas cuotas, yo creo que estará bien con el horizonte temporal que le quieran dar los norteamericanos. Cuando fallen algunas, y necesaria y existencialmente yo creo que puede fallar algunas, pues empezará a tener problemas. Bueno, España ha enviado pues la cuarta parte de rescatistas que El Salvador, lo cual, en fin, es un poquito peculiar. Bueno, a mí lo que me cuentan de allí, personas que estaban en las tripulaciones de Air Europa concretamente, y que estaban en un hotel que no se hundió, que no sucumbió el que tenían justamente al lado, y prácticamente murieron los que estaban dentro. Me explican que es que lo difícil es llegar a esos lugares si las carreteras están destruidas. Es decir, hay una complicación puramente logística, vamos, ¿no? Puedes hacer llegar 100 camiones, no van a poder pasar, o por lo menos no han podido hasta hace muy poquito. No sé en este momento si han podido arreglar puentes, carreteras, viaductos, yo qué sé, pero sucumbió prácticamente todo el terreno alrededor de La Guaira, ¿no? Y el propio aeropuerto está inutilizable, y han tenido que recurrir a algunos aeropuertos un poco más lejanos, donde ni siquiera tampoco, a pesar de que había aviones, ni siquiera podían llegar porque las carreteras no les permitían llegar allí, ¿no? Es decir, la situación, justo cuando se produce una catástrofe de este tipo, es de absoluto descontrol, de desorden, de caos, pues porque hay que reorganizar todas las fuerzas posibles en función de la realidad de ese sitio y de ese momento. No puedes planificar qué vas a hacer si no tienes ni idea cuáles han sido los destrozos y cuáles son los problemas para la organización, para la nueva logística, ¿no?
Entonces, vamos a ver, es verdad que el comportamiento del gobierno español nuevamente es deleznable, ¿no? Es un comportamiento que deja de nuevo en evidencia el comportamiento que tuvo en una catástrofe, obviamente no tan importante como la de Venezuela, pero en la catástrofe de Valencia, en la catástrofe de las riadas de Valencia, el comportamiento del gobierno español fue criminal desde mi punto de vista, absolutamente criminal, y por la omisión del deber de socorro, que si a alguien le compete especialmente es al gobierno de un país, de una nación. Entonces, lo que ha hecho ahora, enviando la UME de forma inmediata a la unidad militar de emergencia, cuando la negó durante 3 días al propio pueblo de Valencia, pues te deja sin palabras. Sí, llegaron en menos tiempo a Valencia, Venezuela, que a Valencia, España. Resulta curioso. No es curioso, que resulta criminal. Criminal, efectivamente. Bueno, una última cosa antes de meternos con algunas preguntas que le quiero hacer al padre Charles Moore, con el que quiero hablar de cosas, pues, del Vaticano y de la masonería y esas cosas tan llamativas. Pero antes no me resisto a tocar un tema, que es que ayer publicaba Voz Populi que Feijóo sopesa presentar la moción de censura en el último tramo de la legislatura. No sé muy bien cómo interpretar la noticia. Si 3 minutos antes de que vaya a convocar Sánchez, entonces presenta una moción de censura en la semana anterior, o cómo va el asunto. No sé. ¿Ustedes son partidarios de que se presente una moción de censura en estos momentos o ya da igual? No lo sé, una moción de tonsura yo creo que habría que, para ver si los ordenamos a todos. Pero es un desastre. Yo creo que no hay oposición, sinceramente, por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que la única oposición en términos de ideas y en términos de sustancia política la está presentando Vox, sinceramente. El PP está empezando a reaccionar porque le está pasando que le está pasando un tsunami por encima, porque todo aquello que decíamos que iba a ocurrir ya está ocurriendo. Entonces, es verdad que como casi todo en la vida, anticiparte es casi tan malo como atrasarse, pero es que la realidad era evidente. Cualquier actuario de seguros hubiera cogido un Excel y hubiera dicho: esto va a pasar de total, y tendremos esta demografía, tenemos esta población, tendremos esta saturación de los servicios sanitarios, esta saturación de los tenemos esta inseguridad en los barrios. Es que no era muy difícil, es que no es que cualquier niño de segundo de BUP te hubiera hecho un diagnóstico de lo que iba a pasar. Y ahora mismo el diagnóstico de lo que va a pasar en España dentro de 20 años es que no tienes más que coger la demografía y las tasas de natalidad de las distintas minorías, etcétera, y sabrás cómo va a estar Vicálvaro o Burgos o tal, pero pueblo a pueblo, sin ningún problema. Si no es nada difícil hacerla esto. Ahora, ¿qué pasará? Que ocurrirá de todas las maneras, porque ni prevén ni proveen. Bueno, está habiendo una reacción en toda Europa y en Estados Unidos contra ese problema, ¿no? Está habiendo una reacción en dos sentidos. Primero, tratando de parar la invasión migratoria, y segundo, tratando de relanzar aquellos valores sociales que contribuyen a que exista una mayor tasa de fecundidad. Como por ejemplo, Luis, ¿tú crees que es razonable que el ministro de Justicia francés hace 3 semanas salga públicamente y diga que como ya no es posible más asimilación de inmigración en Francia, textual, lo que van a hacer es cerrar durante 3 años la inmigración en Francia legal, no la ilegal, que esa no pueden decir que la van a frenar, pero si es ilegal, pues es ilegal, ¿no? Pero la legal la van a reducir a 0. Entonces, si tú tienes un gobernante que es capaz de dirigirse a su población para decirle: oye, hemos llegado a tal punto que voy a cerrar las fronteras de Francia 3 años totalmente. Lo primero que hay que decirle a ese gobernante: oye, ¿dónde estabas hace 5 años y hace 10 o hace 3? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué rayos has hecho para llevarnos a esta situación? Lo primero, vete a tu casa, y ahora vamos a buscar a otro que intente arreglar las cosas o prever con una E. Prever qué va a ocurrir dentro de 3 o 4 años o 5.
Es un disparate todo. Lo que ha hecho Europa con el tema de la inmigración es una cosa disparatada, es irracional, es estúpida. Pero por estúpida que es y por irracional, y como yo no puedo entender que haya ahí arriba gente tan estúpida y tan irracional, me lleva a pensar que hay designio. Bueno, que hay un plan, claro, que alguien ha decidido que eso sea así por alguna razón. Y tampoco me cuesta mucho llegar a algunas conclusiones cuando pienso eso, pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, ¿han visto ustedes la polémica, no sé si calificarlo como polémica, de la película Citizen Vigilante del alemán Uwe Boll? No. ¿No han oído hablar de esta película? Bueno, no. Pues es una... Ciudadano Kane, es de Citizen la única que... No, Citizen Vigilante es una película que ha hecho un director de cine alemán que básicamente trata de un ciudadano cualquiera que, harto de los crímenes que se cometen por parte de determinado tipo de gente de determinados orígenes, y harto de la complicidad de la administración pública con ese tipo de crímenes porque los dejan sueltos sin castigo, es decir, un poco harto de todos esos casos de los que informan los periódicos, de jueza en no sé qué ciudad de Minnesota deja libre al violador de una niña porque tiene el pobre que integrarse y esas cosas. Pues harto de eso, se dedica a tomar la justicia por su mano, y en Alemania han prohibido la exhibición de la película. Entonces Elon Musk puso la película en abierto con la autorización del director en Twitter, en abierto durante 48 horas. Ha habido decenas y decenas y decenas de millones de descargas, y bueno, es una película, en fin, un tanto dura. Bueno, estas cosas son síntomas del miedo que existe en determinados ambientes políticos, intelectuales, o de una manera de entender lo que es Occidente, precisamente porque eso se les está disolviendo entre las manos, ¿no? Ese castillo de naipes que tenía se está derrumbando por los efectos que sus políticas causan todos los días en las calles de Europa y también de otros lugares de Occidente. Antes citábamos Nueva York, ¿no? Pero fíjese, don Luis, yo estoy muy pesado. Creo que los problemas que genera esta inmigración masiva y descontrolada son evidentemente los más graves de orden público, pero creo que también deberíamos subrayar otros problemas. Es decir, hay que hacer una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque nos han vendido que es la única manera de sostener el estado del bienestar, como por cierto, si eso fuese algo positivo, pero que es la única manera de sostener el estado del bienestar, y ya hay muchos estudios que demuestran lo contrario. Es decir, que ellos suponen un peso en la mochila, un gasto público desaforado, precisamente porque son usuarios netos por las edades y las circunstancias en las que vienen de nuestros servicios públicos, que quedan absolutamente desbordados y que necesitan un refuerzo. Necesitan un refuerzo en educación, porque en algunas ocasiones no comparten el idioma común. Necesitan un refuerzo en la sanidad pública, porque de repente determinados hospitales y centros de salud triplican la población a la que tienen que asistir. Necesita un refuerzo en nuestros servicios de seguridad, nuestros servicios de justicia. En definitiva, no es que haya determinados problemas de orden público gravísimos y que crean alarma social, no, es que el resto de beneficios que se nos ha vendido de la llegada de estas personas tampoco se están cumpliendo. Con lo cual, tenemos un problema muy gordo para todas aquellas personas que nos han vendido que teníamos Narnia si venían todas estas masas de otras latitudes a Europa. El problema ahora es cómo le damos marcha atrás a esto, ¿vale? El problema de determinadas políticas que sufrimos hoy es que rompen cosas que no tienen fácil repuesto. Porque si combina el fenómeno de la inmigración masiva con una crisis demográfica brutal, y que usted muy bien ha señalado que no es una cuestión solo material, sino que es una cuestión de principios, y si no, podemos ver el caso húngaro, que se dejó millones y millones de presupuesto y no consiguieron revertirlo, pues a ver cómo salimos de esta.
a ver cómo salimos de esta. Y todavía en un país donde yo particularmente pienso que estamos aún a tiempo de salvarnos, ¿no? También porque tenemos parte del fenómeno migratorio que tampoco es que sea inocente al 100%, pero bueno, que compartimos muchas cosas, como es el caso iberoamericano, ¿no? Con lo cual, esto es muy complejo. Ya tenemos claro que los problemas suceden, ya tenemos claro cuál es la situación. A mí me preocupa cuál es la solución. No me extraña que te preocupe. A mí lo que me preocupa es el silencio de la mayoría. Bueno. Nada de lo que ocurriría si la gente hablara, si la gente se mojara, se implicara en la respuesta a los problemas sociales de verdad, ¿no? Ahora mismo vas por todo Madrid, vas viendo banderas de lo que llaman orgullo gay o el Pride en edificios públicos. Sí, en edificios públicos, en edificios privados, las grandes compañías, todas ellas hacen exhibición de lo que llaman inclusión, y hacen una apología de algo que en muchos grados supone corrupción de menores, porque si uno se asoma al espectáculo de las caravanas y de las carrozas gays... ¿Han visto ustedes el troleo que le han hecho los del Comando Marifacha a la caravana del Orgullo Gay en Sevilla? No. ¿No lo han visto? No. Con los que han salido en burka. Han salido dos personas que ellos son homosexuales, pero de los que se oponen a toda la ideología de género, sí, tal, y de hecho pues son votantes de Vox. ¿Sí? Se pusieron un burka, se pusieron sendos burkas, sí, y entonces salieron por la caravana del Orgullo Gay en Sevilla con un cartel que decía algo así como el Islam con los derechos LGTBI, y ellos andando con sus burkas, sí, y la gente aplaudiendo, y el locutor narraba la caravana diciendo: y aquí vemos como el sentimiento religioso no es incompatible con la defensa de los derechos LGTBI. Y claro, luego se grabaron un vídeo quitándose el burka y no puedo creerlo. No puedo creerlo. Tremendo, sí. Bueno, esta sociedad está dispuesta a aceptar. No lo puedes creer. No, es una expresión. No, es decir, esta sociedad está dispuesta a aceptar cosas que, por supuesto, hace 30 años no hubiera aceptado. Hace 30 años en España tú le hablabas a alguien de que dos tíos con bigote podían casarse y la gente decía: pero tú estás mamado o estás mal, y bueno, y si ya les decías que podían adoptar una criatura, un niño chiquitín, bueno, la gente bramaba y decía: por favor. Bueno, hoy dos hombres con bigote pueden adoptar a una niña pequeñita de pocos meses porque la legislación se lo permite. Pero es que una persona puede ir al registro civil y decir que Manolo se va al registro civil y dice: no, quiero ser Carmen, y a partir de hoy me voy a llamar Carmen, cámbieme, por favor, no soy hombre, soy mujer. Es decir, hoy se pueden hacer cosas que son obviamente, evidentemente, irracionales, y desde el punto de vista de la naturaleza, contrarias a la propia naturaleza del ser humano, que son admitidas socialmente, que son admitidas por la mayoría. Que hay una mayoría sin duda silenciosa que las rechaza, sí, pero que no se opone públicamente. Y entonces hemos ido asumiendo comportamientos que nos están llevando a un suicidio colectivo. Es decir, la adopción de la cultura homosexual, con leyes como la que se aprobó hace 3 días, por cierto, con la abstención del Partido Popular y el rechazo exclusivo de Vox. Una ley que hace que si tú tienes un gabinete de psicología y viene alguien a tu gabinete y te dice: mire, soy homosexual y tengo estas tendencias naturales, pero me gustaría combatirlas de alguna manera, tratar estas, a ver si tengo alguna posibilidad de revertir esta tendencia o de encontrar alguna solución. Yo, que soy homosexual, y el señor, el psicólogo, le dice: voy a intentar ayudarle. Bueno, eso supondría, con la ley que acaban de aprobar en el Congreso de los Diputados de España, 2 años de cárcel. Hasta 2 años de cárcel y multas de hasta 600.000 euros. Estamos hablando de que en ese mismo caso alguien va a un psicólogo y le dice: mire, yo es que soy heterosexual y me encantaría ser homosexual.
Y el psicólogo dice, pues no se preocupe, yo le Está voy a... subvencionado. Tengo efectivamente, son 20.000 euros que tengo por cada heterosexual que convierta en homosexual. Es decir, es una sociedad que ha perdido completamente... Muy ridículo todo. Es una sociedad que ha perdido completamente el norte, pero sobre todo por una razón. Porque esto que es tan sencillo, tan evidente, que casi todo el mundo comparte en su fondo, es decir, nadie se atreve a decirlo. Sí. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito del Vaticano y de masonería con don Carlos Moore. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Salimos concentrados. Vamos, gente. 1, 2, 3. ¡El voto! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética con más de 25 años de experiencia en su clínica en Bilbao, llega ahora a Madrid con el tratamiento láser Endolift para rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa la piel sin quirófano, sin baja y en una sola sesión. Visita a Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura número 7 de Madrid, muy cerca del Retiro, o pide tu cita en el 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza. De lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, no te pierdas la redacción abierta. Actualidad política y social en directo con nuestros reporteros desde el lugar de la noticia, las mejores entrevistas y el mejor análisis. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Uy, 9:32 minutos, 8:32 en las Islas Canarias. Y don Carlos Moore, a quien tengo un poco ignorado durante la tertulia, discúlpeme usted, don Carlos, pero la actualidad manda, es autor, aparte de ser párroco en la diócesis de Nueva York, aunque ahora reside era párroco de 3 parroquias en Manhattan. Sí. Y ahora reside, ya se ha jubilado usted. Ya por viejo. Y entonces ya reside usted en Sevilla, me han dicho. Así es. Don Carlos es autor de varios libros, alguno de ellos novela con trasfondo eclesiástico de intrigas, como es el caso Y era de noche, una crónica de traiciones, que escribió allá por el año 2013, pero en el año 2022 escribió un libro donde él relata cosas desde su experiencia cercana, que se titula Asesinato en el grado 33, la investigación de Gañón sobre la masonería en el Vaticano. En él aborda usted, por ejemplo, la figura de Juan Pablo I, su muerte tras solo 33 días de pontificado. ¿Usted cree que la masonería está infiltrada en el Vaticano? No, no lo creo. ¿Lo sabe? Estoy seguro. Bueno, ¿por qué lo sabe usted? Porque yo era
amigo íntimo del cardenal Gagnon, que hizo la investigación de la curia romana, mandado por el Papa, una visita apostólica que duró 3 años, habló con todo el mundo y se dedicó a 100%, su tiempo 100% a esta tarea. Yo estuve viviendo con él y ayudándole. No queda duda de una presencia de la masonería en el Vaticano. Yo no puedo hablar tan seguramente de hoy, pero no dudo de que hoy todavía sigue. Pero en aquel entonces sí era fuerte, y era fuerte en sentido, 2 lugares muy fuertes. Uno era la reforma de la liturgia, de la misa y los sacramentos, y otro en el nombramiento de obispos. El encargado de nombramiento de obispos era el cardenal Sebastiano Baggio, y sí era masón. Tenían pruebas, no solamente opiniones, ¿sí? Y que presentaron eso al Santo Padre, Pablo VI. También a Monseñor Bugnini, que era el encargado de la liturgia, de la reforma, que, bueno, quiere o no, cambió la misa, cambió los sacramentos, ¿sí? Y dio un enfoque diferente a todo. Él también lo acusaron de ser masón, y cuando se dieron cuenta lo cambiaron a Irán como nuncio, lo sacaron del Vaticano completamente. Así que su presencia sí hubo, y sí. Y en el libro narra usted todo lo que fue esa investigación del cardenal Gagnon. Cardenal Edouard Gagnon, canadiense-francés. ¿Y qué pasó con él, con Gagnon? Pues, como todos buenos hombres, se murió. Bueno, ¿sí? Ya, eso, los buenos y los malos. Era el encargado, después renunció en una forma muy curiosa. Renunció cuando vio que Juan Pablo II no iba a hacer las reformas necesarias de la conclusión de su estudio. ¿Y por qué cree usted que no iba a hacer esas reformas? Juan Pablo II tenía otra mentalidad, y era de llevar y no digo que era malo, nomás que su preocupación era llevar el evangelio a todo el mundo. Viajar. En su pontificado hizo 104 viajes al mundo, y cada viaje requería al menos 2 meses de preparación, porque él quería llegar, por ejemplo, a México o a Venezuela, donde sea, conociendo los nombres de los obispos, de los diócesis, de las instituciones mayores, etcétera, etcétera, familiar con todo. También sus viajes a todas partes del mundo, quería pronunciar al menos un discurso principal en la lengua nativa. Entonces estudió esas lenguas para prepararse. Su afán, se puede decir, era viajar y anunciar el evangelio, y lo hizo bien. No, pero cuando estaba fuera del Vaticano, tenemos un dicho gringo que dice que cuando el gato anda de vacación, los ratones bailan. Así es, efectivamente. Aparte, es posible que Juan Pablo II percibiera bien la existencia de un enemigo al que había que derrotar, que era el comunismo, especialmente el de inspiración soviética, y que entonces minusvalorara el peligro que representaba el enemigo interno, que fue un poco el problema de Ronald Reagan como presidente. Fue un presidente extraordinario, Ronald Reagan, derrotó al comunismo, pero en el plano interior, al final, determinadas fuerzas se hicieron con el poder en las instituciones, y vemos el resultado 40 años después, ¿no? Yo creo que parte del problema, generalmente hablando, es que la masonería y también el comunismo, el marxismo, van mano a mano. Son movimientos de la izquierda con el fin de destruir la sociedad existente para construir una sociedad nueva.
Esa es su idea, utopía. Pero ahí yo creo que estaríamos generalizando, me refiero a que hay ¿No distintas... dije general? ¿Eh? Yo no dije en general. Sí, muy bien. Okay. Porque existen distintas obediencias masónicas. Hay algunas que son pues furibundamente anticristianas, otras, por el contrario, lo son menos. No es lo mismo, por ejemplo, un masón en Estados Unidos que un masón francés del Gran Oriente francés. Son concepciones del mundo ideológicas completamente distintas. Hay rangos distintos, hay grados. El grado más alto es 33. Sí, pero hay muchos hombres que conozco, por ejemplo, en Estados Unidos y también en México. Bueno, en México es otra cosa. México es más anticlerical. En la política, sí. Para entrar en la política tienen que ser masones. No es negociable eso. Tienen que. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos te va muy bien con el negocio. Si tienes un negocio y eres masón, pues te ayudan tus hermanos masones, ¿sí? En cuanto a negocios, en cuanto a relación social, etcétera, etcétera. Pero también en rangos más altos es otra cosa, porque también está muy mezclado con la política. Toda nuestra, no sé si lo saben, pero Washington D.C., toda la ciudad está hecho por los masones. Ya, monumentos, diseños y todo. Ya, pero a lo que me refiero, por ejemplo, es a que en nuestra propia guerra civil, pues hubo masones combatiendo en el bando republicano, masones combatiendo en el bando franquista, es decir, masones contra masones. En Estados Unidos, en la Guerra Civil Americana, las logias masónicas del sur de Estados Unidos combatieron en favor de los confederados. Las logias masónicas del norte combatieron en favor de los federales. Es decir, que los masones hacen política, por supuesto que sí, todos ellos como hacemos, pero no siempre en la misma dirección. No conozco bien la situación de España, pero supongo que también un masón español o francés o lo que sea puede entrar en la batalla en favor de su patria. ¿Sí? En teoría deberían defender los intereses de su patria según las constituciones masónicas en cada país. En la práctica, en España, la verdad es que se echa bastante de menos que los masones defiendan a su patria. Por regla general, no sé por qué, tienden a alinearse con los que la quieren destruir. Sí, pero yo no digo que todo lo que hace un hombre masón, es porque es masón. Toma café también en la mañana, no por ser masón, porque tiene ganas de café. Así es, que no todo su vida es cosa política. Y además, hago la distinción que los de rango menor no tienen mucha idea de lo que está pasando arriba. En Roma, en Italia, durante el mismo tiempo de esta investigación de Gañón, en 78 terminó su investigación, de 75 a 78. Yo soy tan viejo que hay que mencionar el siglo, ¿verdad? 1900. Pero lo que hicieron era, Gañón tenía pruebas de que iban los mismos masones a atacar el Banco del Vaticano. Y lo dijo, presentó esto como después de su investigación. Es que la masonería italiana ha sido particularmente proclive a generar grupos delincuenciales a su alrededor, por ejemplo la logia P2 de Licio Gelli, etcétera, sí, etcétera. Vamos, hablo precisamente de eso. Sí. Exactamente. Bueno, ¿a Juan Pablo I lo asesinaron? Yo le pregunté, hice la misma pregunta al cardenal Gañón, porque nos cayó de un shock. Sí, solo 33 días de pontificado. Y me dijo, Gañón me respondió, dice, hay muchas maneras diferentes de matar a un hombre. No solamente envenenándolo, o estrangulación, o con puñados de cuchillo. Hay muchas maneras de matar a un hombre. Y creo que sí causaron un infarto. Hay manera de causar un infarto en un hombre. Y por lo que sé de su última noche de vida,
que está en el libro, no voy entrando en esto, porque luego ¿quién compra mi libro? Nadie. Asesinato en grado 33. Asesinado en grado 33. Charles Moore. Bueno, ¿tiene usted alguna pregunta que hacerle a don No, sobre Carlos? el tema de la masonería, una reflexión personal que no sé si comparte don Carlos. A mí me parece que la masonería es instrumental en este momento, no es quien define los objetivos ni quien tiene el control de lo que sería una legislación mundial que es perfectamente homogénea en todos los temas que conllevan esterilidad, ¿no? Es decir, todo aquello que produce esterilidad, el divorcio, el aborto, los anticonceptivos, la homosexualidad, todo eso tiene un efecto inmediato que es que produce esterilidad, es decir, no hay niños. Don Julio, hace poco dijiste una cosa muy cierta, dijiste, alguien está detrás de todo eso. Eso es. ¿Quién es este alguien? Yo creo que es Lucifer directamente, sinceramente. Claro. Yo creo que hay un designio malévolo y diabólico que tiene mucho interés en que el hombre se corrompa y en el que el hombre se condene, pero eso es tan antiguo como el mundo. Por eso creo que ese plan, que pasa por la utilización de la masonería, por la utilización de las grandes instituciones internacionales, la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la FAO, todas esas instituciones que aparentemente son benéficas y que buscan el bien de la humanidad, en realidad lo que están es construyendo un modelo legislativo en todo el mundo homogéneo que busca la esterilidad y la corrupción profunda de los seres humanos. ¿Quién convenció al mundo en los años 60, 70 de no tener hijos? Eso está en todo el mundo. Dejaron de tener hijos. Veo el problema de España, que no me voy a meter en la política española, por favor, porque todavía estoy estudiando para yo llegar a ser ciudadano español y no quiero que me... Ay, no quiere que se lo prohíban, ¿no? Exactamente. Vale. Pero veo que hay una semejanza de actuación en todo el mundo sobre esto. Y yo pregunto a los españoles, muchos se quejan, por ejemplo, de una cantidad enorme de inmigrados que están viviendo aquí, en España. Le dije, perfecto, ¿y dónde están sus hijos de ustedes? No, es que tengo un hijo. Bueno, sí, felicidades, tienes un hijo. ¿Y eso cómo va a ayudar a la economía, a la situación de España? ¿Cómo va a ayudar? Y está pasando esto en todo el mundo. Y en todo el mundo cristiano. En todo el mundo Occidente. Cristiano y no cristiano. Bueno, los islámicos siguen teniendo muchos hijos. Sí, ellos no tomaron el Kool-Aid. Así nos va. Claro. Lo que ha dicho usted me parece muy sensato, don Julio. Efectivamente, hoy en día yo creo que las decisiones no se toman en las logias masónicas. Las logias masónicas, de hecho... Son intereses económicos más bien y de poder, pero no intereses estratégicos. No, eso se toma arriba. En otras alturas. Sí. De hecho, lo de la masonería es un poco, pues... casi antiguoso. En Estados Unidos había 4 millones de masones en 1970 más o menos. Ahora quedan 800.000. Es decir, es una especie de organización como como los Rotarios o tal, que es como de otra época, ¿no? Ahora mismo donde se toman las decisiones, si yo quisiera influir, hombre, me meto en el Partido Socialista, no me meto en una logia masónica. Asciendes con los que tienen el BOE en su mano, ¿no? Claro, es que la masonería como una religión civil, ¿no? Ha sido sustituida por otros instrumentos de poder más útiles, ¿no? La masonería en su época de esplendor no soñó con tener organizaciones supranacionales que por encima de la soberanía nacional de cada uno de los países afectados tomase decisiones vinculantes con cada uno de ellos. Es decir, que como el objetivo de la masonería era influir y sobre todo desacralizar las sociedades en las que influía, pues ha encontrado otro instrumento mayor. Yo quería hacer una reflexión, antes de que se me olvide, sobre lo que comentaban de la masonería en España. Yo creo que históricamente la masonería en España no, vamos a decir, ha trabajado a favor de la nación, porque la nación española tiene varias características, a mi modo de ver, que la hacen diferente, ¿no? Y es su identificación con la fe
católica, ¿no? Es decir, España nace en torno a 3 principios, uno de ellos es la fe católica. Entonces, claro, si la masonería en sus tiempos de esplendor quería acabar con eso, no solamente con la religión, vamos a decir, practicante, sino con la antropología cristiana, con la manera de entender el mundo católica, pues eso atentaba necesariamente contra la nación, ¿no? Era una cuestión indisoluble, ¿no? Todos esos ataques debilitaban a la nación. Mi manera de todos modos, algunas noticias recientes te hacen pensar en términos de Scotland Yard, por ejemplo, hace 2 o 3 meses, ha decidido y ha instituido dentro de Scotland Yard que los agentes de policía que sean masones deben declararlo. Ya ocurrió algunas décadas atrás que tuvieron que prohibir que masones entraran en Scotland Yard porque la policía estaba absolutamente plagada de personas masónicas que tenían 2 características. La primera era que eran opacos, es decir, que no lo contaban, no eran transparentes en su pertenencia. Y la segunda, que la colaboración jueces, fiscales y policías de las mismas logias, de las mismas creencias, colaboraban entre ellos en perjuicio de terceros. Y eso sí que no es aceptable, obviamente. Una pregunta, don Carlos. ¿Cómo valora usted el pontificado de Francisco? ¿Cree que ha sido positivo, negativo para la Iglesia y para el mundo? Le hago preguntas difíciles, ¿eh? No es difícil. Para nada es difícil. Bueno, la respuesta es la difícil. Déjeme ser diplomático. A ver, que no es mi naturaleza, ¿eh? Así es que necesito un momento. ¿Cómo lo voy a decir? Desastroso su pontificado. Desastroso. Venga, ahora dígalo en modo no diplomático. ¿Y cómo está siendo el inicio del pontificado de León XIV? Porque lo mismo, es una continuación de lo mismo. Una continuación de lo mismo. ¿Los discursos que ha hecho en España no le ha parecido que son una enmienda a la totalidad al pontificado de Francisco? Porque en sus discursos en España ha sido muy claro y no precisamente en el sentido que más aprecia la izquierda. Sí, sabe apreciar su audiencia perfectamente. Él sabe con quién está hablando, ¿sí? Pero no. ¿Pero usted no ve cambios en el Vaticano? No, de seguir con... En primer lugar, todo el mundo quedó en su lugar en el Vaticano. Todo el mundo que Francisco tenía. No todo el mundo ha procedido a nombrar a una mujer con un perfil ciertamente conservador como la encargada de comunicación. Es decir, ahora el Observatorio Romano, por ejemplo, o Vatican News. Perfecto, pero no quitó a alguien para ponerla. Era vacante el puesto. Sí, pero... Estoy diciendo que en cuanto a Secretaría de Estado, en cuanto a prefectos de todas las congregaciones, bueno, no se dice congregaciones ahora. Sí. Dicasterios. Sí. Todo siguió igual. Eso no se hace si uno no está de acuerdo con exactamente la ideología del régimen pasado. Bueno, los tiempos de la Iglesia a veces son distintos de los tiempos de las instituciones no eclesiásticas. A veces, ¿no? A veces. Me refiero a que ¿no tiene usted esperanza de que vaya a hacer cambios profundos en los próximos años? Sí, pero no son esperanzas. Miedo. Vale. De todos modos, déjame preguntarle, como un sacerdote católico con la formación que usted tiene y la experiencia pastoral y personal en México, en Italia, en los Estados Unidos, ¿cómo puede calificar el pontificado de Francisco como de desastroso? ¿Por qué, don Carlos? ¿Por qué fue desastroso? Su vocabulario, su preocupación y su dirección, para mí, tenía mucho de la teología de la liberación, que está basado en el marxismo, obviamente. Y algunas cosas que dijo fuertemente, no lo tiene que decir nadie, ningún creyente, mucho menos un papa, de la existencia del infierno, por ejemplo. Ayer vi por primera vez un video de él en Buenos Aires como arzobispo de Buenos Aires, hincándose delante de un grupo de protestantes pidiendo su bendición.
¿Qué manera es eso? Ese no es el comunismo. Es... Bueno. Es asunción de la derrota. ¿No? Tú lo dices. Yo es que no soy tan diplomático como usted. Vaya. Bueno, tenemos que llamar a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes. Hoy hacíamos una pregunta pues que no tiene nada que ver con la situación política y que, bueno, me gustaría que mis tertulianos se pronunciaran. Doña Carmen Carbonell. Atención a la pregunta que lanzaba don Luis esta mañana. Les podríamos haber preguntado, pues por ejemplo, por corrupción, por casos que conocemos aquí en España, por Venezuela, pero no. La pregunta de don Luis del Pino hoy era concretamente si creían ustedes que hay vida extraterrestre inteligente. Hoy don Luis del Pino quería ser el nuevo Iker Jiménez y ha lanzado esa pregunta. ¿Hay vida extraterrestre? Las 4 opciones que ha dado don Luis son sí, probablemente no y no. ¿Usted qué cree, don Francisco? Sí, pero no inteligente. Viven entre nosotros y votan al Partido Socialista. ¿Don Julio? No, yo creo que no existe vida fuera del planeta Tierra. Ni ¿Don inteligente Carlos? ni no inteligente. ¿Don Carlos? Ni inteligente ni no inteligente, no. ¿Y qué dice la audiencia, doña Bueno, Carmen? esto que ha dicho don Javier Martínez Fresneda lo ha dicho muchas personas, eso de que el tema de la inteligencia y según qué votantes, según qué políticos está la cosa un poco complicada. De hecho, hay muchos que dicen que vida extraterrestre sí hay, pero terrestre claramente no. O sea que ya ven ustedes que se meten directamente con los que estamos en este querido planeta. Bueno, de momento, en la encuesta en redes sociales, concretamente en Twitter, va ganando con un 44% la opción de probablemente sí. La siguiente 44%. La siguiente opción más votada, con un 27% de los apoyos, es sí. Hay un 19% que dice que no y hay un 10% que dice que probablemente no. En las publicaciones de YouTube, la que decía que extraterrestre no sabía, pero terrestre claramente no, era Garra de Ascua, que no he citado a esta oyente o a este oyente que nos escribe en redes sociales. En esas publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Silvia Sánchez 3785 que dice que claro que sí, pero que tienen que flipar con este mundo de sinvergüenzas y ladrones que dominan a la mayoría. O sea que si nos ven inteligentemente desde fuera deben pensar que estamos fatal. Y 2 comentarios. Don Luis en Twitter, Aspa Verde dice que el universo es infinito, es posible que haya vida en alguna otra galaxia, y Pepe dice que si hay vida inteligente no creo que vengan a la Tierra viendo lo que hay aquí. Estos son los comentarios, don Luis, que me encuentro en redes sociales y por supuesto muchos otros comentarios los pueden leer ahí. ¿Puedo preguntarle a don Carlos un par de cosas o no? Sí. Nos da tiempo todavía. Me dice una oyente si usted conocía en Nueva York a don David Arias, que llegó a ser obispo de Nueva York. Si le llegó a conocer. ¿Sí? Pregunta. No. Una espectadora nuestra muy querida. Llegó a ser obispo. Eso me dice don David Arias, no. No. Conocí un español, Iriondo, que era obispo auxiliar de Nueva York, pero no. Y luego me va a permitir que le pregunte qué pasó en aquella vez que tuvo que asistir a una persona que moría en un hospital. Oh, válgame. Me lo va a tener que contar. Lo va a tener que contar a nuestros oyentes espectadores. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos un solo minuto, porque si no cumplimos con los compromisos publicitarios, pero luego creo que va usted dando caña, ¿no? ¿No? ¿No tenemos 3 minutos después de la publicidad? 3 minutos después de la publicidad no tenemos. ¿Tenemos o no? Cuéntelo. Venga. No, lo puedo hacer en un minuto. Bueno, un minuto y medio. Venga. En 3. Usted puede. Un minuto y medio. Usted es poco diplomático y sintético, además. Yo tenía 2 años de sacerdocio, así es que bastante ingenuo. Y todavía sigo. De todos modos, me habló un doctor de la clínica de Los Altos, en Tepatitlán, Jalisco, donde yo estaba trabajando, que un hombre necesitaba confesarse. Y llegué a la clínica con sotana, con el Santísimo, sobre todo, etcétera, listo para auxiliarlo. Antes de entrar en el cuarto, el cuarto del dormitorio de él, estaba su familia, su mujer y 11 hijos entre 50 a 65 años de edad. 11 hijos. Sí, pero ya mayores de edad. Yo tenía como 32 máximo.
Entonces les pedí a ellos de rezar el rosario, que yo iba a entrar. Era militar el señor. Cuando entré en el cuarto, me vio, y no puedo repetir por decencia lo que me dijo. Al verle vestido de sacerdote. Cállate. Pero era como el diablo y San Miguel. Así, pero me gritó horriblemente feo. Usó palabras que yo jamás hasta la fecha de hoy he escuchado. Entonces, después de pasar el primer shock, traté de hablar de nuevo, y de nuevo una litanía de insultos. De insultos tremendos. Que mis rodillas empezaron a temblar. Entonces finalmente dije, no tengo nada. Recé al Señor, recé al Santísimo. Dije, mire, si tú lo quieres, es tuyo. Si no lo quieres, yo he hecho lo que puedo hacer. Punto. ¿Ah? Y se me ocurrió, le dije, mi general, no era general, pero le dije general. Como él me llamó otras cosas, yo también a él. Le dije, mi general, si me permite, me dice el médico que tienes 2 horas para vivir. Tenía gangrena y las piernas completamente negras. Dice, si me permite, mis quehaceres en la parroquia ya los terminé. Voy a tomar este asiento, un asiento verde. Y no digo otra palabra. Nomás permítame ver una cosa que nunca he visto en mi vida, pero que he escuchado, algunos, sobre todo los jesuitas, mis profesores, hablar de eso. Y se quedó mirándome y le dije, permítame sentarme allá, calladito, a ver cómo va un hombre al infierno. Permíteme verlo. Quiero ver el proceso. Que explotó. Pero mientras tanto yo tomé asiento. No hago largo la historia, pero empezamos a hablar. Dio algunas razones por las cuales odiaba la iglesia, odiaba el clero, odiaba a Dios, para acabar pronto. Y yo le dije, eso sí me acuerdo, le dije, las mismas razones por las cuales tú odias a la iglesia, yo también lo odio. Son las mismas, estoy de acuerdo contigo. Las mismas cosas que tú odias, yo odio. Pero empezamos a hablar. Fácilmente, era difícil porque estoy hablando de al menos 1 hora de tiempo. Lo confesé. Le di la primera comunión. Confirmé. Hablé a su esposa, que no estaban casados. Y les casó sobre la marcha. Sí. Se le aplicó todos los sacramentos de... Todos los sacramentos menos el Sagrado Orden. En serio. Y murió en gracia de Dios. Así. Su familia absolutamente muy contentos, muy contentos. Al salir, vi al médico que me dijo que me llamó. Le dije, tú me dijiste que se quería confesar. Le dije, no, yo te dije que necesitaba un sacerdote. Bueno, muchísimas gracias, don Va a estar luego a las 12 en Dando Caña, ¿eh? Luego estará en Dando Caña. Sí. Don Julio, muchísimas gracias. Don Javier Martínez Fresneda. Gracias a ustedes, un placer. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de que el Papa visitó España. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Hace muchos años, un amigo misionero volvía de su primer encuentro entre su vocación y la realidad. Esta primera experiencia la tuvo en Tanzania, África. El sacerdote se llama Daniel Ruiz y es un cura misionero de la Consolata. Nuestra relación es más de hermano que de amigo. Con esa confianza le pregunté, Daniel, ¿cómo evangeliza un misionero? Y él levanta la cruz y sermonea. Daniel me dijo, no puedes hablar a una persona de Jesús, no les puedes hablar de Cristo si previamente no contribuyes a aumentar su dignidad. Pues mira, Paco, lo primero que hice fue ayudarles a construir con mis manos una presa para que tuviéramos agua y electricidad. Hasta ahí, Daniel.
¿Qué dejó al respecto en su visita a España a León XIV? El Papa León XIV ha dejado una huella profunda en su histórica visita a España. En Madrid, el pontífice conmovió al Congreso con un potente mensaje centrado en la dignidad y la justicia social. Repito, dignidad humana. Decía el Papa lo mismo que me dijo Daniel. Lamento no poder profundizar hoy más en ese aspecto, pero les recomiendo encarecidamente que lean el blog llamado Bahía de Ítaca de mi amigo y colega don Antonio Regalado. Es una crónica fantástica. Esa crónica a la que me refiero en Bahía de Ítaca se llama Las sandalias del pescador. Acordémonos ahora de Venezuela. Y mañana más y mejor. Punto final.